La carrera por la presidencia de la República vive su punto más caliente. Los ecuatorianos deberán elegir entre Moreno y Lasso, que buscan el voto de quienes no los apoyaron en primera vuelta. ¿Quién se pondrá a la banda? Faltan 15 días para las elecciones. Lenín Moreno y Guillermo Lasso entran en la etapa más intensa de una campaña que busca captar el apoyo de unos 3 millones de ecuatorianos que el 19 de febrero votaron por otros candidatos. ¿Cómo llegar a esos electores? ¿La crisis alrededor del CNE permitirá que la jornada del 2 de abril termine en una fiesta democrática? ¿Por qué no se produce un debate entre los dos finalistas? De esos temas hablaremos hoy, cuando comience Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Juan Cristóbal Lloret, exgobernador de la SUAY y asambleísta electo por Alianza País en esa provincia. También está con nosotros Aparicio Caicedo, jurista y catedrático, miembro del Comité Ejecutivo del Movimiento Creo. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Políticamente Correcto. Antes de empezar con este diálogo, quiero dejar en claro que para el programa de hoy fue invitado el candidato a la presidencia de la República por Alianza País, Lenín Moreno. Desde inicios de octubre, el equipo de Políticamente Correcto ha hecho varias gestiones para tener a Moreno en nuestro set. Incluso el pasado 12 de enero, el propio candidato se comprometió personalmente a venir al programa. Es una lástima que su equipo de comunicación lo haya impedido. Que los señores del Consejo Nacional Electoral tomen nota de estas gestiones. Bien, empecemos con el programa de hoy haciendo un primer balance de lo que ha sido la campaña electoral luego del 19 de febrero. Claudia. La segunda vuelta representa la oportunidad de redistribuir la votación de los ecuatorianos entre los dos únicos candidatos que siguen en la contienda, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. De momento, Moreno, el candidato del oficialismo, cuenta con el apoyo de las fuerzas cercanas a Alianza País, el Partido Socialista Frente Amplio y movimientos locales como ARE en Loja y MAR en El Oro. Para la segunda vuelta, además, sumó el apoyo del ex candidato presidencial Iván Espinel, con su movimiento Fuerza Compromiso Social, y del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, con Centro Democrático. También obtuvo el respaldo de 22 alcaldes de Guayas, de las agrupaciones del Frente Unidos y de la Central Unitaria de Trabajadores. Mientras que Guillermo Lasso, de la Alianza Creo Suma, captó para el balotaje el apoyo de los otros presidenciables y sus agrupaciones, Cintia Viteri y el Partido Social Cristiano, Washington Pesantes y Unión Ecuatoriana, y Patricio Zuquilanda y Sociedad Patriótica. Paco Moncayo anunció que votará a favor de Lasso, y Dalo Bucaram condicionó su apoyo y el de su movimiento a la firma de un compromiso. Además, ha recibido el apoyo de Unidad Popular y los movimientos sindicales agrupados en la Unión General de Trabajadores del Ecuador, así como el del ex vicepresidente León Roldós, los exalcaldes de Quito, Roque Sevilla y Rodrigo Paz, además del Foro Cauce Democrático, encabezado por el expresidente Osvaldo Hurtado. Lasso también recibió el respaldo del asambleísta Lourdes Tibán y varias facciones del movimiento indígena. ¿El apoyo de una agrupación o un líder político necesariamente influirá en el voto de sus seguidores? La encuestadora Cedatos hizo un primer análisis de cómo se repartirían entre Lasso y Moreno los votos de los 6 presidenciables que no llegaron a la segunda vuelta. Según este sondeo, entre el 7 y el 34% de los votantes que apoyaron a Viteri, Moncayo, Bucaram, Espinel, Zuquilanda y Pesantes lo harían en la segunda vuelta por Lenín Moreno. Con este respaldo, el candidato oficialista llegaría al 47.6% de los votos, mientras que Lasso recibiría el voto de entre el 43 y el 69% de los sufragantes que escogieron a una de las 6 opciones que no llegaron al balotaje. Así, el candidato de la Alianza Creo Suma obtendría el 52.3% del respaldo electoral, con lo que Lasso, según Cedatos, ganaría en la segunda vuelta, con un margen muy pequeño por encima de Moreno. Claudia, ¿esta corta distancia se podría revertir antes del 2 de abril?
Otras encuestas, como la de Perfiles de Opinión, han dado a Lenín Moreno una ventaja del 58.95% de votos válidos sobre Guillermo Lasso, que tendría el 41.05% del respaldo ciudadano. Estos datos nos permiten suponer que la disputa de la segunda vuelta electoral será voto a voto. Bien, puede ser una segunda vuelta de infarto. Aparicio Caicedo, en 15 días más hay las elecciones del 2 de abril. ¿Es tiempo suficiente como para que Guillermo Lasso pueda remontar 22 puntos y ganarle a Lenín Moreno en las elecciones? Parecería una carrera cuesta arriba, tomando en cuenta el poco tiempo que le queda para que concluya la campaña. Carlos, buenos días en primer lugar y buenos días a tus televidentes. Buenos días, Juan, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que la cosa pinta muy bien desde el punto de vista de las encuestas. Sedato es una empresa que quedó muy bien en la última elección, atinó casi milimétricamente a los resultados en su encuesta macro y hoy día sin duda nos da el primer lugar en la segunda vuelta. Yo creo que la cantidad de gente que está aglutinando Guillermo Lasso en torno a su candidatura refleja esa posibilidad real que tenemos de llegar a la presidencia. Y debo decir que como está terminando esta semana, tenemos que hablar del tema que ha dominado esta semana, que es el no dejar entrar a Lilian Tintori al país. Es un tema gravísimo que deja ver el grado de nerviosismo que existe en el gobierno. Hay nerviosismo de parte del gobierno y esas muestras se ven en casos como el de Lilian Tintori. Por supuesto, porque no dejar entrar a una persona que viene armada con palabras, que no viene armada con pistolas, que no trae bombas ni trae narcóticos, es tener mucho miedo a la palabra, el testimonio de una sola persona, y es el miedo que saben que esa persona nos puede hablar de nuestro posible destino, que es llegar a Venezuela o Cuba, si sigue Alianza País. Ahora, el gobierno lo que ha dicho... y mejor dicho, muchos sectores afines al gobierno han dicho que lo que quería Guillermo Lasso es armar un show político con Lilian Tintori y que, bueno, en una guerra política todo se vale. ¿Cuál es el problema entonces de no haber dejado entrar a Lilian Tintori? Si el testimonio de una persona que es esposa de un preso político en Venezuela, reconocida como preso político por muchas partes de la comunidad internacional, es un show para ellos, no quiero saber que en el futuro, ¿qué nos dirán que no podemos hacer por expresarnos también libremente? Ha circulado por redes noticias de hace 15, 18 años cuando Guillermo Lasso era gobernador y él había autorizado la salida de un funcionario, de un político venezolano porque había sido irrespetuoso con el presidente Yanin Maguad. Qué bueno, Carlos, entonces. que toques ese tema, porque el gobernador del Guayas no tiene competencia para expulsar absolutamente Las notas a nadie. periodísticas están y no ahí. se expulsó a nadie. Guillermo Lasso tuvo unas declaraciones que no tenían ningún efecto jurídico en ese momento. Pero había la intención, y 20 al menos. años después, un gobierno como el actual no le niega la entrada sin base legal, porque ni siquiera hubo debido proceso en la entrada de Lilian Tintori, en la expulsión de Lilian Tintori. No hubo una audiencia, esta mujer se encuentra con una resolución ya firmada en que no se la deja entrar y el gobierno da distintas versiones después. Por un lado dice que la deportan, no la han deportado porque no ingresó, y por otro lado dice que no la dejan ingresar. La ley de movilidad humana dice que no pone en ninguna parte una razón de esas para no dejarla entrar. Juan Cristóbal Lloret, ¿hay nerviosismo en la candidatura de Lenín Moreno en el gobierno en su conjunto para que tome en plena campaña electoral una decisión tan polémica como la de no permitir el ingreso de Lilian Tintori a que se sume a la campaña, al proselitismo de Guillermo Lasso? Gracias, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los ecuatorianos que están al otro lado de las pantallas por Ecuavisa. Gracias por la invitación al programa. Un saludo también a Aparicio. Bueno, primero puntualizar algunos temas. A mí me parece que en la introducción que Claudia lo hacía, le faltó decir que nosotros tenemos una alianza importante con el pueblo ecuatoriano, con aquellos sectores y organizaciones sociales, gremiales, sindicales, que durante todos estos años hemos venido trabajando. Todavía hay 3 millones de votos que conquistar, Juan Cristóbal. Mire, y esa es la apuesta que tenemos. Y yo estoy seguro y convencido que el Ecuador no quiere regresar al Ecuador del pasado, que ya lo conocimos también, de manos de los sectores económicos, de manos de un banquero, que en algún momento incluso se convirtió la banca en el ente que articulaba todo el sistema económico de este país. Y ya conforme avanzamos en el programa los voy a dar con datos y con algunos elementos. Con relación al tema de esta señora Tintori, bueno, yo debo decirle que en el Ecuador vivimos en un estado de derechos. Todas las personas nos sometemos a las leyes que existen en el Ecuador, y más aún si son extranjeros. Ahí lo que se ha planteado en amparo de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en el artículo 49,
que efectivamente el Estado se limita al darle la posibilidad a que esta persona pueda el entrar. derecho. Así es. Pero en cambio hay un principio ¿por de qué, ciudadanía Carlos? universal que ustedes mismos la proclamaron a los 4 vientos y eso no se ha visto al menos en el caso de Tintori. Sí, pero hay que decirlo por qué. Resulta que el candidato de la banca le invita a esta señora... Candidato de Creo. El candidato que representa al sector financiero, al sector económico. Le invita a esta señora para que le acompañe en su campaña. ¿Será que ¿Cuál es el problema? se sienten desesperados porque no logran crecer en las encuestas y tienen que traer refuerzos extranjeros? Pues es por eso que le llaman a esta señora para que venga. Incluso da una rueda de prensa el candidato y dice que efectivamente él le ha invitado, supuestamente, Lloret, ¿por qué para que ustedes- venga a reforzar su ¿Por campaña qué ustedes electoral. no actúan de la misma manera cuando se trata de los políticos extranjeros aliados a ustedes? Por ejemplo, hay este famoso señor Patricio Meribel, que yo no sé si hago mal en darle tanta plataforma desde aquí, pero él es chileno y él aquí hace un trabajo de troll bastante cuestionable y el señor sí está con toda tranquilidad de Carlos. movilizarse y de insultar a políticos de oposición. Carlos, ahí hay dos cosas que son totalmente diferentes. La señora Tintori venía al Ecuador con una visa de turista. Claro, y es bienvenida si quiere ir a las Islas Galápagos, si quiere ir a mi querida provincia de La Suay, a la ciudad de Cuenca, bienvenida. Meribel? Bueno, habrán otros tipos de visa que se extienden. En el caso, Pero no los conozco mensajes políticos son los específicamente, mismos, Juan Cristóbal. no conozco específicamente ¿No le cuál es el conoce al tipo señor? no conozco específicamente cuál es el tipo de visa que tiene el señor, pero sin duda alguna debe estar regularizado en el país. Quien tiene que dar mayores elementos es el director nacional de migración, pero son dos cosas distintas. Una cosa es hacer turismo, o dicen que vienen a hacer turismo, y otra cosa es venir a hacer un poco, proselitismo Juan Cristóbal, político. interpretando un poco la respuesta que ha dado el candidato Lenín Moreno a la situación de Lilian Tintori, nos daba la sensación, o al menos eso es lo que siempre se proyectó, de que Lenín Moreno era un candidato de mayor amplitud, de mayores consensos, que buscaba un acercamiento con las gentes. Él más bien como que ha reconocido y ha validado las acciones del Ministerio del Interior de no dejar entrar a Lilian Tintori. ¿No es un golpe bajo para el propio Lenín Moreno, un candidato que siempre ha hablado del consenso, estar en el ojo del huracán con este tipo de acciones? Mire, yo creo que el único candidato que puede unir al país es Lenín Moreno, por su capacidad de diálogo, por su experiencia que ha acumulado, tanto en el sector público cuanto en el sector privado. Sin duda alguna, Lenín es el único candidato y el futuro presidente que va a unir a los ¿Y ecuatorianos. dónde está el diálogo en este tema? Bueno, siempre habrá la apertura y lo demostrado en diferentes espacios y en diferentes En cuanto ámbitos. al resto de candidatos de la papeleta, se vería, según el reportaje que vimos hace un momento, que no ha logrado él captar el apoyo de los otros candidatos presidenciales. ¿Cómo interpreta usted esta realidad, tomando en cuenta de que hay otros sectores mucho más amplios también que han hecho su apoyo a Lenín Moreno? Por supuesto, y me olvidaba de ese elemento. Yo miraba a algunos dirigentes de la izquierda que se rasgaban las vestiduras e incluso dijeron que lo peor que le podía pasar al Ecuador es que un banquero llegue a la presidencia de la República. Eso lo dijo el candidato de la izquierda democrática, lo dijo hace unos días atrás. Ahora resulta... Paco Moncayo. Y ahora resulta que más bien le vemos en alianza con precisamente ese candidato que lo criticaba, igual que lo criticó Nebot, igual que lo criticó Cintia. Ahora les vemos haciendo alianza con el candidato. Lo que pasa ahí es que nosotros, o hay algunos dirigentes políticos que se someten a las chequeras, pero nosotros estamos convencidos que la estructura, que las bases, que los ciudadanos que votaron por aquellos candidatos van a pensar muy bien este 2 de abril. Aparicio Caicedo, ¿ha sido cuestionable el apoyo de sectores de izquierda, de sectores indígenas a la candidatura de Guillermo Lasso? Detrás de ello hay una chequera que maneja esos acuerdos. Juan, yo te quisiera hablar a ti como político joven. Tú eres un hombre que está comenzando en política. Y no es bueno que se metan en esas guerras sucias, en esa política sucia de acusar o dar insinuaciones de que alguien está sobornando a alguien. ¿Por qué hablas de chequeras? No puedes entender que un sector mayoritario de la población que no votó por Lenín Moreno, un 60%, se está aglutinando en favor de la democracia. No precisamente en favor de Guillermo Lasso, sino en favor de la persona que está encarnando la opción de cambio democrático en este país. Los indígenas, sectores de la izquierda como Paco Moncayo, Lourdes Tibán. ¿Cómo es eso de venir acá y acusar solapadamente a esa gente de que está recibiendo plata de qué chequera, por Dios? Son gente noble, honorable. No podemos jugar con la reputación de esa gente de esa forma. Y te invito de verdad, tú eres un político joven que yo creo que tiene un gran futuro. Y no podemos caer en eso de etiquetar y sugerir cosas tan terribles
porque no son verdad. Alejémonos de esa política, alejémonos de esa guerra sucia, alejémonos de esa campaña sucia. Había una guerra sucia. Mire, sí, ha habido una guerra sucia de parte precisamente de la oposición. Antes de que culmine la primera vuelta electoral, en mi ciudad, en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, se entregaban pasquines por debajo de la puerta con una serie de mentiras. Y no se olviden de toda esa campaña que se dio a lo largo de la primera vuelta electoral, en la cual, sin ninguna prueba, resulta que aquellos que son perseguidos por la justicia ahora son los dueños de la verdad. Eso es lo que se dio en la campaña electoral. A las declaraciones de Carlos Pareja Llanuselli, a las de Pedro Delgado. A todo el show que montaron durante la primera vuelta electoral. Pero permítame decirle algunos temas. La gente con principios, con ideología, Aparicio, la gente con principios y con ideología se alinea en función de esos compromisos, de esos principios que los guían, de esas propuestas. No se unen y no se alían en función del odio, de poder sacar o de vencer a su rival, solo con el único afán de vencer a su rival, motivados por el odio. La gente con principios, con ideología, con ideales, se lo une en función de sus corrientes ideológicas y las corrientes del pensamiento político. Esa es la diferencia. Pero yo vi en la introducción todo lo contrario. Yo vi aquellos dirigentes y esos viejos actores políticos unidos por el odio. El odio es un factor que está uniendo a la candidatura de Guillermo Lasso. Juan Cristóbal Lloret habla de la posibilidad de trabajar en función de principios y él no ve que haya principios detrás de esa candidatura más allá del odio. Juan Cristóbal, por un lado, el odio no nos une un sentido de cambio democrático y eso es lo importante. Pero por otro, tú hablas de ideas y principios, yo estoy completamente de acuerdo, tenemos casi la misma edad y queremos un país mejor para nuestros hijos y para todas las generaciones. Pero ¿cómo vamos a hablar de ideas si el candidato Lenín Moreno no se aparece en los foros públicos a debatir esas ideas? No vino a este programa, dio largas y nunca vino, no quiere un debate de ideas con Guillermo Lasso. Rafael Correa en el 2006, y creo que con toda razón, dijo que nunca voten por un candidato que no acude a un debate. Lenín Moreno no acude a debatir sus ideas, no tenemos cómo debatir sus ideas, no tenemos cómo debatir sus principios, debería acudir. Bueno, y con estas reflexiones nosotros nos vamos a un corte comercial, porque lo importante es saber si es que en el 2 de abril las elecciones terminan muy apretadas, quizás la idea de ese debate fuera necesaria en este momento. En el siguiente bloque analizaremos cómo fueron las elecciones en segunda vuelta en Brasil, Argentina y Perú. Sus resultados fueron muy apretados. Volvemos después del corte. Por varios días el Ecuador estuvo en vilo esperando que el Consejo Nacional Electoral se pronunciara sobre los resultados del 19 de febrero y convocara a una segunda vuelta entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso. La corta distancia que separaba al candidato de Alianza País de su victoria en primera vuelta abrió una etapa de nerviosismo que bien podría reeditarse en la segunda vuelta electoral si los resultados del 2 de abril son tan estrechos como los que se dieron en las recientes elecciones de Brasil, Argentina y Perú. Veamos. En el 2014, la primera vuelta electoral en Brasil puso como finalistas a la entonces presidenta en funciones, Dilma Rousseff, quien habría obtenido el 41,6% de los votos, y al opositor Aécio Neves, que alcanzó el 33,6% de los sufragios. Pero en la segunda vuelta el resultado fue dramático, pues Dilma ganó la presidencia con el 51,6% de votos frente a su rival, que alcanzó el 48,4% de los sufragios. Es decir, una diferencia de 3,2 puntos. En las elecciones argentinas del 2015, los resultados fueron apretados desde la primera vuelta. El candidato oficialista Daniel Scioli pasó al balotaje con el 37,1% de votos, mientras que el opositor Mauricio Macri conquistó el 34,2% del electorado. Ya en la segunda vuelta, Macri obtuvo el 51,3% de votos, remontando a Scioli, que alcanzó el 48,7% de adhesiones. La victoria para el candidato opositor fue de apenas 2,6%. Pero un dramatismo mayor se vivió en Perú el año pasado, cuando Keiko Fujimori pasó a la final con el 39,9% de los votos, dejando muy atrás a Pedro Pablo Kuczynski, que sacó el 21,1% de respaldo nacional.
Pero en la segunda vuelta, el despegue de Kuczynski fue espectacular, pues ganó la presidencia de la República con el 50,12% frente a Fujimori, quien obtuvo el 49,88% de votos. La diferencia en esta elección fue de 0,24 puntos, es decir, 41,000 votos para un país de 32 millones de personas. Juan Cristóbal Lloret, ¿qué pasa si un escenario similar al del Perú se reedita este 2 de abril en Ecuador? ¿Cómo defender no solo los votos de cada uno de los grupos políticos, sino la gestión del Consejo Nacional Electoral, que en estas 2 últimas semanas ha estado en el ojo del huracán por la manera en la que se manejó el escrutinio, o lo que se pretendió decir, cómo se manejó el escrutinio el 19 de febrero? Bueno, veíamos en el caso de Argentina y en el caso de Brasil que las diferencias en la primera vuelta fueron pequeñas, 37-34, 51-48. En el caso del Ecuador, el resultado de la primera vuelta electoral nos da un triunfo importante para la Revolución Ciudadana, es decir, hay una confianza plena y es un nuevo triunfo porque es el 11º triunfo El escenario electoral. es igualito al del Perú, al de la primera vuelta del Yo Perú. creo que hay una diferencia muy importante. Aquí hay una diferencia de más de 1 millón de votos entre el candidato Lenín Moreno y el candidato que representa a la banca, y sin duda alguna nosotros tenemos una propuesta seria, una propuesta que ha llegado hacia los diferentes sectores, que nos va a dar la posibilidad de poder seguir generando empleo, por ejemplo. Encuestas como la de Sedatos, por ejemplo, hablan de un margen estrecho de votos entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno, que podría ser de 2, 3 puntos de distancia, por ejemplo, en una segunda vuelta. Podríamos decir lo mismo en el caso de Lenín Moreno. Es decir, ¿qué pasa en el escenario hipotético de que los votos se cuenten uno a uno para definir un candidato? ¿Cómo defender esa votación, Juan Cristóbal? Primero que en la introducción, cuando se daban los resultados y tú aseverabas, Carlos, que Sedatos acertó, bueno, pudo haber acertado. A Aparicio. Bueno, o Aparicio lo decía que acertó. Bueno, hay que decirlo que lo acertó con relación a la votación de Lenín, no así con la votación del candidato de la banca. Es decir, ahí había una diferencia. Creo que le pusieron 33 puntos, si mal no estoy, y terminó con 28. Es decir, ahí había una diferencia que estaba inclusive muy superior al margen de error. Es decir, la verdadera encuesta es la que se va a dar el 2 de abril con relación a los resultados. ¿No creen en las encuestas de Sedatos? Hay que ver quién financia y quién paga a Sedatos. Y ahí se van a dar cuenta de hacia dónde apuntan. Y en la de perfiles de opinión, la que le dan 15 puntos de ventaja a Lenín Moreno sobre Nosotros Guillermo tenemos Lasso. algunas otras encuestas que están dentro de ese margen, entre 12 y 15 puntos que tendría de diferencia entre Lenín Moreno y el candidato a la banca. El perfiles de opinión se equivocó, ¿no? Sí, puede ser, pero tenemos algunas otras encuestas que corroboran precisamente lo que está diciendo. Para dar el paso a Aparicio perfiles de Caicedo. opinión. Yo lo que debo decir es ahí que hay una diferencia entre 1,5 millones y 1,800,000 votos actualmente dentro de las encuestas que se manejan. Juan Cristóbal Lloret cree que la diferencia que existe en primera vuelta entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso es muy alta como para que se remonte. Pero vimos el ejemplo de Perú, en donde el candidato que quedaba mucho más lejos que Guillermo Lasso llegó con las justas a la presidencia y le ganó por 40,000 votos en un país 3 veces más poblado que Ecuador. Como te dije, Carlos, Sedatos demostró en la primera vuelta que tiene mucha fiabilidad en cuanto a sus cifras, atinó casi milimétricamente. En el caso de Guillermo Lasso, la diferencia fue dentro del margen de error de un 1 y pico %, no fue de 34 a 28. Pero han circulado acusaciones de que creo estaría financiando las encuestas de Lasso. Hay incluso unas facturas que han circulado por las redes. No merece ni respuesta. ¿Por qué? Porque cae dentro de la campaña sucia esto de desprestigiar quién ha financiado a Sedatos. Señores, es una encuesta seria, es una encuestadora que lleva años aquí, que no va a malbaratar su reputación por un candidato y una elección. Por favor, yo creo que hay que tener más respeto por la gente. Yo ni siquiera voy a descalificar a las encuestadoras que favorecen al gobierno, porque no tengo pruebas para hacerlo y no tengo base para hacerlo y no quiero descalificar a nadie. Yo parto de datos claros, de la realidad. Y en la última elección dio datos claros. Ahora nos pone un mucho mayor grado de favorabilidad en los indecisos, que están mucho más decantados por Guillermo Lasso. Eso indica que el momento de tomar la decisión, la diferencia entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno va a ser mucho mayor a lo que está presente hoy en voto válido, sino que Lasso va a ganar con un margen mucho mayor. Ahora, hay una realidad, y desde la candidatura de Guillermo Lasso, los grupos que apoyan a Guillermo Lasso, ha habido mucha preocupación por el papel del Consejo Nacional Electoral. Sí, claro. ¿Qué pasa si hay una final inédita de 40,000 votos de distancia entre el uno o el otro candidato? ¿Cómo ustedes pueden defender un resultado a su favor
si es que han empañado la gestión del CNE y han sembrado el tema del fraude. Me refiero concretamente desde el lado de Guillermo Lasso. A ver, el tema del fraude lo ha sembrado el gobierno al decapitar a la cúpula del ejército. Me refiero antes de ese Nosotros estamos preparados para escenario. defender cada voto y eso no tenemos el más mínimo miedo. Por nuestro lado va a haber, no solo creo, con una estructura de voluntarios en todo el país, en las urnas, sino que tenemos a toda la sociedad civil que espontáneamente va a salir ese día y va a plantarse en la puerta del CNE a defender cada voto. Gabriela Rivadeneira también llamó a rodear el CNE el 2 de abril y defender el voto. Es un espacio de mucha preocupación y de mucha crispación social. ¿Cómo evitar que una fiesta democrática como la que debería ser el 2 de abril, por cuestión de un margen muy estrecho de votos, termine, Dios no quiera, hasta en un enfrentamiento entre ecuatorianos? No, eso jamás. Por nuestro lado, no hacemos un solo llamado. Llenar a la gente alrededor del rechazamos CNE, y rechazamos cualquier hecho reservados, violento. Pero hacemos un llamado pacífico. Pacífico. Absolutamente pacífico, y hasta ahora no ha habido hechos violentos. Porque no salió la gente de Alianza País. Por supuesto que en la primera vuelta salió, y Alianza País estaba en el CNE en Guayaquil. De hecho, había una calle de Alianza País y otra calle de los ciudadanos, y estaban ahí. Yo creo que no va a existir. Ecuador es un pueblo pacífico, Ecuador es un pueblo que reconoce nuestras diferencias y que está harto precisamente de estos ataques, de estas infamias, de estas calumnias del gobierno, y que quiere paz. Si gana Lenín Moreno, fraude. Si gana Guillermo Lasso, hizo bien el CNE. ¿Cómo hacer esa dicotomía? Ya veremos el momento, ya veremos cómo se dan los resultados, y eso sí, cualquier resultado que sea legítimo y reconocido, nosotros lo reconoceremos como legítimo, no tendremos ningún problema. Claro, todo apunta a que va a ganar Guillermo Lasso, eso es indudable. El gobierno descabezó a 4 generales del ejército la semana pasada y de esa manera muchos sectores han dicho que se pretende controlar con mucha más firmeza el trabajo del ejército en el escrutinio del CNE, es decir, en el acompañamiento del trabajo ya postelectoral del CNE. Miren, ¿qué es lo que pasó luego de las elecciones del 19 de febrero? Claro, el candidato perdedor de las elecciones salió a decir que había fraude, pero más resulta que no hay una sola denuncia presentada en el CNE. Pero sí montaron un escenario y un show afuera del Consejo Nacional Electoral, inclusive llamando a incendiar Quito. Yo coincido, en alguna cosa que coincido con Aparicio, es en el sentido de que el Ecuador es un pueblo pacífico y no quiere esos actos violentos para el Ecuador. Había que ir a través de los canales regulares, normales, y precisamente fue Movimiento País quien presentó a través de nuestros delegados que teníamos en el CNE una serie de inconsistencias que se dieron en algunas actas, precisamente para que se aclare y para que se traigan esas urnas y se cuente voto a voto con la mirada fija de cada una de las organizaciones políticas, no llamando a la violencia, no maltratando y agrediendo a las personas como sí se dio en algunas partes del país, precisamente por aquellos sectores de oposición que como no ganaron las elecciones en las urnas, querían hacerlo a través de los insultos, a través de las agresiones. En la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca. Yo pensé que iba a hablar de los insultos contra Manabí. Y adicional a todas esas perlas que salieron de los sectores de oposición, como perdieron también y ampliamente en Manabí, salieron a decir cualquier cosa en contra de nuestros hermanos. Mi solidaridad a los hermanos de Manabí que se vieron afectados por esas agresiones. Saben que nuestro corazón está con ustedes. El día miércoles circuló un oficio del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Teniente General Merizalde, en el que habla de un instructivo de cómo tiene que trabajar la fuerza pública el día del 2 de abril, el día de los escrutinios, el día de las elecciones. Y uno de los puntos que a mí más me llamó la atención, él menciona que se recuerda a la gente de tropa, a la gente de las Fuerzas Armadas, que ni la ley orgánica electoral, ni el Código de la Democracia, en el convenio suscrito entre el CNE y el Ministerio de Defensa, se contempla el término cadena de custodia. Por lo que al no estar previsto en ese convenio, no se puede citar algo que no existe jurídicamente. De esta forma, como que quieren curarse en salud de las acusaciones que hizo el general Castro la semana pasada, argumentando que durante el manejo de las actas y los traslados del material se rompió la cadena de custodia. Usted lo ha dicho, ahí está una aclaración por parte de la instancia de Fuerzas Armadas. A mí me queda como que se están curando en sano. Pero, a ver, nuestra confianza plena, Carlos, nuestra confianza plena en cada uno de los integrantes de las juntas electorales. ¿Por qué? Porque son ciudadanos, porque es la vecina, porque es el trabajador, es la ama de casa, la que está cuidando los votos. Y yo le aseguro que esa gente no se presta para ningún fraude electoral. Mi confianza plena depositada en cada uno
de los ciudadanos que están conformando las 40.000 juntas electorales. Aparicio, ¿la posición de las Fuerzas Armadas en este momento genera más preocupación? Quieren evitar hablar de la cadena de custodia 15 días antes del escrutinio. ¿Cómo interpretar el papel que debe jugar las Fuerzas Armadas en este momento? A ver, vamos a los indicios, ¿no? Que en pleno proceso electoral se descabece abruptamente a la cúpula de las Fuerzas Armadas debido a sus quejas sobre la cadena de custodia, o como lo quieran llamar, llama la atención y llama la atención muchísimo. En Ecuador y en cualquier país, ¿no? Que se dé ese acto tan abrupto. Es como para que la OEA se mire y diga, oye, ¿qué está pasando acá? Más allá de eso, esperamos que el 2 de abril se den las cosas dentro de la normalidad y vamos a estar ahí para defender cada voto. El tema de defender o no defender un término que no existe según el general Medizalde, ¿no le preocupa a usted el famoso tema de la cadena de custodia? Por supuesto que nos preocupa y creo que ahora están suscribiendo un convenio con la Policía Nacional, me parece, para ya hacer actuó esa la misma Policía cuida. Nacional en las Mire, elecciones yo creo que la anteriores. Policía Nacional está llena de gente de proba, de gente íntegra, que no va a permitir que se frague un fraude en Ecuador. Yo creo que confiamos en la Policía Nacional y además apoyamos su actividad con los voluntarios que van a estar cuidando el voto también. Y sobre todo porque si el 2 de abril la situación en el escrutinio ya final termina llevando una diferencia muy estrecha de votos, como se dio en el caso del Perú, es obligación del CNE, de los actores políticos y de las Fuerzas Armadas hacer respetar la voluntad popular y evitar que una idea del fraude termine haciendo o volviendo a una fiesta democrática en un episodio que no debería estar en la memoria del pueblo ecuatoriano. Vamos a un siguiente corte comercial, seguimos con Políticamente Correcto. Al volver, en la mesa de Políticamente Correcto, debatiremos sobre las propuestas de campaña de los dos candidatos presidenciales. No se lo pierda, regresamos enseguida. Para analizar las propuestas de Lenín Moreno y Guillermo Lasso en los ámbitos de la economía, política y lo social, revisaremos el siguiente video. Los candidatos presidenciales sobre la economía. Guillermo Lasso propone eliminar 14 impuestos y así ahorrar $3.000 millones para más inversión privada. Lenín Moreno creará un consejo consultivo para analizar la vigencia de los impuestos. Considera que se deberían eliminar el aumento del IVA y las salvaguardias. Sobre el empleo, Moreno propone generar trabajo con incentivos en el sector productivo. Lasso promete 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Por otro lado, Moreno ofrece la creación del Banco del Pueblo para créditos a cero y bajo interés. Lasso propone bajar el interés de los créditos y entregar más préstamos a 30 años plazo para los agricultores. Los candidatos sobre la reforma política. Lasso propone una consulta popular para cambiar el Consejo de Participación Ciudadana y todas las autoridades de control. Además, no descarta llamar a una asamblea constituyente. Moreno, en cambio, buscaría fortalecer el quinto poder y hacer una cirugía mayor a la corrupción. Los candidatos en el tema social. El candidato del oficialismo propone aumentar el bono de desarrollo humano de $50 a $150. El candidato opositor propone mantener el bono y reinscribir a las personas que perdieron este beneficio. Lenín Moreno promete construir 350.000 casas para los sectores más vulnerables. Y Guillermo Lasso tomó el plan social de Cynthia Viteri, no cobrar tarifa eléctrica a los sectores más pobres. Independientemente de que en esta segunda vuelta electoral no hubo un debate entre los dos candidatos que hubiera sido lo deseable, hay una cercanía en cuanto a propuestas ya concretas de cambio en el próximo gobierno. De hecho, Aparicio Caicedo, vemos que Lenín Moreno y Guillermo Lasso están hablando de generación de empleo, de vivienda, de reducción de impuestos con diferentes matices. ¿De qué manera cree usted que el ecuatoriano, el votante, va a poder diferenciar cosas que en un mensaje general podrían ser similares entre lo que puede proponer Lasso y lo que puede proponer Moreno? Carlos, una cosa que acaba de decir que ejemplariza perfectamente la diferencia. Guillermo Lasso propone bajar 3 impuestos. Lenín Moreno propone crear una instancia burocrática para decidir bajar 3 impuestos. Puede ser mucho más prudente, menos demagogo. No, ahí te das cuenta Lenín que Moreno.
la mentalidad. Para ellos todo se resuelve con más instancias burocráticas, secretarías del buen vivir, más Estado, más gasto. Hay que ser eficiente. Guillermo Lasso sabe cómo hacer las cosas. Y el nudo gordiano se corta a un solo tajo. Hay que mandar una propuesta de ley a la Asamblea para bajar esos impuestos que ahogan la economía ecuatoriana. Y hay que hacerlo directamente, Ahora, sin crear nuevas instancias burocráticas. Que es importante mantener un gasto público, que hay un gasto en salud, en educación, en seguridad, que se debe mantener y que por lo tanto apresurarse a decir que hay que bajar 14 impuestos y quitarle al Estado 3.000 millones de dólares puede ser irresponsable o al menos no puede ser políticamente correcto. Nosotros no vamos a bajar el gasto público en aquellos sectores que son indispensables para la ciudadanía. Salud, educación, policía. Ahí no solo que lo vamos a subir, sino que lo vamos a hacer más eficiente para que los ciudadanos reciban más por los impuestos que pagan. Pero en otros gastos que sí son superfluos, como la campaña de propaganda que ha montado este gobierno, que es millonaria, o los ministerios del buen vivir, son aproximadamente 200 millones de dólares si usted cuenta toda la propaganda que hacen todas las instituciones del Estado, porque no solo lo que hace el gobierno central, sino que ese presupuesto hay que aunarle todo lo que hacen instituciones que se alinean a la estrategia comunicacional del gobierno. Cordes, en un reciente estudio económico, plantea como una salida a una grave crisis económica que ellos anticipan, bajar 9 puntos porcentuales del gasto público en relación al PIB. Eso es un montón de dinero que no se soluciona con 200 millones. Es una sugerencia de un think tank que ya vamos a ver el equipo económico. Tenemos un equipo económico muy nutrido. Ellos son los que dirán, está liderado por Pablo Arosemena. Ellos son los que dirán. ¿Él va a ser el ministro de Economía si es que gana Lasso la presidencia? No está definido los puestos. Eso lo veremos el 3 de abril una vez que hayamos ganado la presidencia. Pero tenemos un equipo de primera categoría. Nos ayuda gente de Chile, gente de Estados Unidos, gente de primera, que ojalá hoy está siendo un muy buen ejemplo. Ojalá les dejen entrar antes del 2 de abril. Nada más, Juan Cristóbal, se ha visto como que Lenín Moreno ha entrado con mucho más fuerza esta segunda vuelta a ofrecer cosas más concretas. Se veía un Lenín Moreno en la primera vuelta quizás como midiendo los tiempos, midiendo los espacios, tratando de no desbaratar mucho los resultados y las gestiones de estos 10 años de Revolución Ciudadana. Es obvio, es el candidato del oficialismo, pero como que ha habido un cambio quizás un poco más agresivo, más concreto en la propuesta de ofertas ya concretas. Muchos dicen que incluso ha rayado llena de demagogia. No, la demagogia viene de los sectores precisamente de oposición. Y yo debo decirles que si bien es cierto, este 2 de abril hay 2 candidatos, pero en realidad existe una sola opción para los ecuatorianos, la opción de Lenín Moreno y Jorge Glass. ¿Y por qué el candidato de la banca no es una opción? ¿Por qué no es una opción? Le voy a decir. Porque precisamente el candidato de la banca representa un modelo que ya lo conocimos en el Ecuador y están 2 visiones en juego totalmente opuestas. Un modelo de desarrollo afianzado en el buen vivir y como eje fundamental de ese desarrollo es el ser humano, y por el otro lado tenemos el retorno a un modelo neoliberal cuyo centro es el capital, no los ciudadanos, no los seres humanos. Nos quieren ahora convencer y tratar de decir que aquellos ciudadanos ahora los van a convertir en clientes. Y ahí yo tengo un par de temas que dentro de la introducción se tocaron. Por ejemplo, el retiro de 14 impuestos. ¿Qué significa ese retiro de 14 impuestos? Significa 3.600 millones de dólares menos para la economía, de un presupuesto de cerca de 14.000 que se recuperan en tributos. Pero ¿quiénes son los que pagan? Y eso hay que decirlo con toda la frontalidad al pueblo ecuatoriano. Las cámaras propusieron, y es una propuesta que recoge el candidato de la banca, no, señor, las cámaras propusieron... Eso no es así, eso es mentira. Una tarifa única del 20% del impuesto a la renta e irlo reduciendo un punto cada año hasta llegar al 15%. Nosotros no hemos recogido de hacerse realidad esa propuesta, o de recoger parte de esa propuesta, porque esa es la intención de un modelo neoliberal, mentira, de reducir los impuestos, esa propuesta no es nuestra. Pero Aparicio, ¿quiénes son los que están pagando, esos impuestos? Juan, acabas de decir una mentira. Nosotros no hemos tomado esa propuesta, no es nuestra. No la vincules con nosotros, no lo intentes, no trates, no es nuestra. ¿De quién es esta propuesta, Aparicio? De un sector, de unas cámaras que les apoyan a ustedes, no tienen nada que ver con nosotros. Que les apoyan a ustedes. No tienen nada que ver con nosotros, no hemos cogido. Ahí hay un flat tax que no está en ninguna de nuestras propuestas. No mientan, dejen de mentir.
Todos los ciudadanos pagamos impuestos. La gente pobre no compra, no paga ¿Pero IVA qué cuando impuesto? paga una ¿Pero qué? licuadora. Sí, No por paga aranceles supuesto. cuando paga una licuadora. ¿Pero quién? Todos los ciudadanos ¿Pero quién te pagamos está pagando el los impuesto a la impuestos que renta? ustedes Pues están puestos, por Dios. son alrededor de Nosotros no vamos 6.300, a tocar el 900 impuesto entre a la empresas y renta, ciudadanos. no están en nuestras propuestas. Son No 6.000 vamos a tocar el ciudadanos que impuesto a la pagan, renta. alrededor de Lo que van a quitar es 6.300 el ciudadanos que están anticipo al pagando el impuesto impuesto a a la la renta. renta. Y eso es lo que se ahoga está a los más pobres tratando de eliminar. y a O de reducir, si pymes. es que ustedes Pero cogen no esa... mientan, no- Si ustedes no pongan en cogen nuestra boca palabras que no hemos esas dicho, propuestas Juan. de aquellos... No mientan. Mira, si es que creo que estaba en mi uso de la palabra. Yo Sí, respeto perdón, cuando pero estás mintiendo, Juan. Cuando Bueno, tú estás hablando, Juan yo Cristóbal, sigue, no por te, favor. no te No, está bien, interrumpo. sigue, Juan Cristóbal. Yo soy muy Disculpa. respetuoso de las personas Tienes razón. y Es más así, aún pero no mientan. de un panelista que está acá. No mientan. Juan Cristóbal, Si es que sigue. me permites terminar. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando reducir? Precisamente los impuestos, que no es que los pagan la gran mayoría de ecuatorianos. Por ejemplo, los activos que tienen depositados en algunas, en el extranjero, ¿quién lo paga? ¿Acaso no son una pequeña parte de la población? Eso es lo que se está tratando de eliminar. ¿Y quién sí lo paga? El candidato de la banca. Entonces se está eliminando él un impuesto. Pero y ya que tocamos ese tema de los recursos que tienen en el extranjero... Juan Cristóbal, ¿te parece si nos vamos a un corte y volvemos para hablar del tema en la segunda parte de este debate? Nosotros nos vamos a un corte comercial, siguen Políticamente Correcto. Síganos en Twitter @políticacorrecta y en www.ecoavisa.com. Puede revisar todos los reportajes y programas. No se desconecte, regresamos con más. Gracias por estar en Políticamente Correcto y recuerde que todos los domingos a las 10:30 tiene una cita con este programa. Habíamos quedado en darle la palabra a Juan Cristóbal Lloret, que estaba por concluir una parte de su intervención. Sí, te decía que efectivamente son alrededor de 3.600 millones de dólares menos que recibiría el Estado. ¿Eso qué significa? Que más empresas podrían quedarse con más recursos y la ciudadanía Eso significa más que no vas a en tener los recursos en sus manos, en sus bolsillos. Sí, eso significa que no vas a tener los recursos para poder seguir pagando a los maestros. ¿Cuántos maestros se van a quedar sin empleo? Ya saquémonos la máscara, digámosle la verdad a la gente. Y ya salieron a decir por ahí que iban a hacer el voucher, esos términos bancarios. Por eso digo que nos quieren tratar todavía como clientes, no como ciudadanos. Ya salieron a decir que iban a utilizar los vouchers educativos. Entonces, ¿eso qué significa? Que vas a tener menos profesores, menos maestros, menos policías, porque no vas a tener cómo pagarlos. Son 3.600 millones de dólares menos. Pero lo que sí necesitamos decirle al país, y aprovechando que en estas últimas horas yo revisaba un portal en la página 12 de Argentina, de una periodista, Cintia García, lo que Lasso tiene que decirle al pueblo ecuatoriano es cuántas empresas tiene en el extranjero, cuántas empresas offshore tiene. Aquí se habla en este artículo de 49 empresas y precisamente entre el año 99 y entre el año 2002, su declaración de patrimonio de $1 millón pasó a 31 millones de dólares. Eso lo recoge esta periodista que hace una recopilación. Lo que quiere decir que si es que quiere generar empleo y si es que quiere sacar adelante al país como viene y dice y se rasga las vestiduras, tiene que traer esos recursos, esos miles de millones de dólares que tiene fuera en los paraísos fiscales y que, por cierto, al candidato de la banca, el pueblo ecuatoriano ya se pronunció sobre aquello. Si usted, como va a perder las elecciones el 2 de abril, quiere nuevamente presentarse como candidato, déle ejemplo, déle ejemplo. Venga y traiga esos recursos para ponerlo al servicio del pueblo ecuatoriano. Aparicio. Agradezco enormemente que hayas tocado ese tema, Juan, porque precisamente salió esa información de una periodista de investigación que hace públicas cosas que ya son públicas. Así que como periodista de investigación creo que le falta bastante. Toda esa información patrimonial de Guillermo Lasso es pública, ha sido auditada por la Superintendencia de Bancos, quien ha dado completamente su visto bueno a todos esos temas. Guillermo Lasso es el mayor pagador de impuestos a título personal de este país. Ha pagado más de 11 millones de dólares en impuestos en los últimos 6 años. Guillermo, mientras Lenín Moreno no pagó un centavo en el 2016, saltándose la ley, porque esos ingresos sí deberían haber sido tributados. Creo que las acusaciones contra Lenín Moreno sobre los datos de Ginebra, Aparicio. Mientras el patrimonio de Guillermo Lasso es público y está auditado, lo oculto es la lista de Odebrecht que esconde este gobierno,
que no quiere que salga, mientras en Perú, mientras en Colombia, las distintas fiscalías las han hecho públicas, aquí las han escondido. Hablemos de eso, porque el periodismo de investigación debería publicar eso, no cosas que ya son públicas. Eso es engañar a la gente. Derecho a página 12 Por de hacer esas supuesto, sí, no, publicaciones. totalmente, O sea, eso sí tiene claro, razón. sí. Pero si vamos a hacer cosas con trascendencia, no busquemos cosas que ya son públicas, busquemos cosas que quieren ocultar, como la lista de Odebrecht. Si son públicas, entonces que le diga, Aparicio, que le diga cuántas empresas tiene en el extranjero, cuántos millones de dólares. En ese artículo se hablaba de 4.000 millones de dólares, es decir, de fortuna. Es decir, el 4% del PIB, eso lo dice el artículo, no lo digo yo. Pero que nos digan acerca de las empresas offshore de Positano, de Berlín, de Broker, de Granada, cuántas empresas tiene. Pero ahí hay un elemento adicional y sí me llama la atención, porque entre el 99 y el 2002, ¿qué sucedió en el país? ¿Acaso no fue el feriado bancario? ¿Y cómo es que asoma con un patrimonio de $1 millón y resulta que en el 2002 se declara 31 millones de dólares? Cuidado, cuidado. Cuidado y posiblemente se podría estar hablando a través de estas empresas de una evasión o de una elusión fiscal. Eso es lo que hay que decirle y el candidato a la banca tiene que decirle al país, saquémonos la máscara usted tiene un y dígale al país Juan cuánto Cristóbal. dinero tiene en el extranjero. Juan Cristóbal, usted tiene un desafío importante una vez que llega a la Asamblea, que es no solo seguir investigaciones a recursos privados como el de Guillermo Lasso, que usted cuestiona, pero también hay una serie de demandas públicas para investigar lo que decía Aparicio, el tema de la lista de Odebrecht, los escándalos en Petroecuador, todo el dinero que se depositó en cuentas offshore de gente cercana a este gobierno, como el señor Capaya, como el señor Delgado, todo el dinero que se utilizó en Ginebra para el señor Lenín Moreno. ¿De qué manera investigar ustedes y transparentar la posición que ustedes quieren solo ver en el lado de Creo? Lo que quiero decir es que con esa misma fuerza, ¿qué garantías ustedes le dan a la sociedad de que en el próximo periodo, en caso de ganar Lenín Moreno, se van a investigar estos temas que han sido noticia en las últimas semanas? Carlos, ese es el reto que tengo al frente de la Asamblea Nacional y que dejar, tenemos. ¿Le van a dejar investigarle al vicepresidente Jorge Glass? Somos un legislador electo gracias al apoyo, al amplio apoyo popular. ¿Usted lo va a investigar a Jorge Glass? Vamos a investigar todo lo que se tenga que investigar para garantizarle al pueblo ecuatoriano transparencia. Le puede pasar lo mismo que a Cristian Viteri, ¿no? Que terminó expulsado del bloque de Alianza aquí País. Estamos para cumplir con el país, con la obligación política que tenemos en este momento, que es una obligación histórica. Y vamos a fiscalizar a los corruptos del pasado y a los de hoy también. Ese es nuestro compromiso. Pero ojo, aquí cuando se lanzó esa campaña sucia no se presentó una sola prueba para poder, lo único que buscaban eran afectarnos antes del proceso electoral. El compromiso serio es luchar contra un mal, pero Carlos, solo déjeme terminar. El compromiso serio es luchar contra un cáncer que le afecta no solo al Ecuador, le afecta a la humanidad entera, que es la corrupción. Y mi compromiso es buscar esos corruptos en el sector privado como legislador, y será la justicia la que tenga que actuar. Pero también aquellos corruptores del sector público, y aquellos corruptores también desde el sector privado. ¿Usted no cree? Y tenemos que avanzar como sociedad a nuestros hijos, principios, valores, formación. Esos son elementos fundamentales para avanzar como sociedad. ¿El vicepresidente Jorge Glass es responsable político de todo el desfalco en Petroecuador, más allá de que él, como dice, no tiene nada que ver en los chanchullos ya del desvío de fondos? El hecho de que él haya trabajado con Capaya, con el señor Bravo y con todos los demás, ¿no le da a él las credenciales como para no haber competido en estas elecciones? Mire, yo creo que hay funcionarios honestos y la gran mayoría son gente honesta, pero siempre tenemos aquel que nos hace quedar mal. Yo confío mucho en los funcionarios honestos, pero aquellos que, ¿a quién se refiere? A los funcionarios honestos que tienen la voluntad de avanzar. Hacen quedar mal. Tenemos, por ejemplo, Capaya. Revisen lo que... No Glass. Pero, a ver, Glass lo que ha hecho es avanzar como nación, como país, darnos una matriz energética, una nueva matriz productiva. Yo creo que por supuesto que hemos avanzado y por supuesto que se han manejado sectores estratégicos y confiamos en la gran mayoría de funcionarios, pero si uno nos hace quedar mal, no nos pongan a todos en el mismo saco. Perfecto. Ese es el error. Me imagino que usted querrá decir si es que hay un cambio real en la matriz productiva. A ver, ¿qué cambio real en la matriz productiva va a haber en los últimos años si no hemos recibido inversión extranjera? Pero se han hecho mega obras, ¿no? Mega obras hidroeléctricas. No, y ha habido megatracos también en esas mega obras. Por ejemplo, ¿por qué no se preocupan de hoy día? ¿Por qué no se preocupan de pedir a la lista de Odebrecht en la Fiscalía de Estados Unidos?
en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Por qué no lo hacen? Juan Cristóbal se ha comprometido. Y una persona que quiso fiscalizar en su partido fue expulsada de su partido. Usted se da cuenta de la señal que están mandando, porque están hablando del pasado. Guillermo Lasso es un banquero honesto, que en la peor crisis de este país superó esa crisis sin llevarse un centavito de los depositantes y sin un solo centavo de ayuda del Estado. Si algo habla bien de Guillermo Lasso es el pasado de éxito empresarial. El pasado del feriado bancario. Totalmente, exactamente. El feriado bancario, me encanta que lo nombre, porque ahí él superó la crisis sin defraudar a nadie. Pero fue parte de un gobierno que marcó una generación, Aparicio. ¿Qué tan fácil se le ha hecho a Guillermo Lasso, a la generación joven como ustedes, de poder marcar distancias de un gobierno que marcó este país para mal en muchos aspectos? Es decir, se quebró un país entero y se expulsaron millones de compatriotas. Le pongo, por ejemplo, las declaraciones últimas de Jefferson Pérez, un hombre que es honorable, un hombre que nos ha llevado la gloria a este país en muchos ámbitos. Dice, yo sufrí muchísimo el feriado bancario, yo quedé en bancarrota, pero estoy seguro que Guillermo Lasso no tiene nada que ver con él, porque precisamente fue uno de los banqueros honorables. Lo dice Juan Falconi, su embajador en Ginebra lo acaba de decir, Aparicio, señor. Pero el hecho de que él haya sido parte de ese gobierno y la condición de banquero no lo inhabilitó en una carrera política, que es lo que se está viendo ahora. Está con fuerza, puede ser Demostramos que presidente las de la cifras República. estamos ahorita por ganar la presidencia de la República. Esa es la prueba clarísima de que no lo inhabilitó para nada. Bien, y con este último mensaje nos vamos a un nuevo corte comercial y entramos ya en la etapa de conclusiones. Siguen Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. Juan Cristóbal Lloret, ¿Lenín Moreno lleva adelante una campaña políticamente correcta? Sí, sin duda. Una campaña con propuestas, esa ha sido la base fundamental con la cual ganamos en la primera vuelta. Una campaña buscando precisamente llegar a aquellos indecisos con propuestas concretas de seguir transformando, de seguir avanzando en el verdadero cambio. El verdadero cambio es seguir transformando este país a través de un modelo que ha dado muestras de que podemos seguir avanzando como país, como nación en desarrollo. Fíjense los indicadores económicos, pese al duro momento que nos tocó pasar el año 2016, hemos avanzado muchísimo en educación, en salud, en vialidad, más allá de la infraestructura. Carlos, más allá de la infraestructura que se ha desarrollado, yo creo que el principal legado de la Revolución Ciudadana ha sido recuperar un Estado que estaba al servicio de unos pocos poderes fácticos y poner ese Estado al servicio del pueblo ecuatoriano. Ese es el verdadero cambio. Aparicio Caicedo, ¿el trabajo de Guillermo Lasso en estas elecciones ha sido políticamente correcto? Guillermo Lasso se ha consolidado como la candidatura de cambio frente a 10 años de estatismo, frente a 10 años de ahogar a la economía de las familias. Guillermo Lasso propone un mensaje muy claro: 1 millón de empleos en 4 años. En ese mensaje se articula toda una serie de reformas que vamos a realizar para que la economía prospere. Pero no solo para eso, sino para que las libertades individuales puedan ser respetadas en este país, para que no se expulse a una persona por el solo hecho de venir a hablar a este país, para que no se calle a los periodistas por el solo hecho de decir la verdad. Este país va a cambiar y el próximo 2 de abril yo los llamo a acudir a esa cita para ganar el cambio. Era de esperarse que en esta segunda vuelta electoral, suceso inédito en los últimos 10 años, los candidatos finalistas discutan frente a frente sus propuestas de cambio para el país. Eso no ha ocurrido y por el contrario, los gestos políticos que han rodeado esta campaña en segunda vuelta despertaron la zozobra de miles de ecuatorianos que temen por un futuro de mayor polarización, retrocesos sociales y de crisis. Es de esperar también que en estas 2 semanas la campaña se vuelva más propositiva y que la maquinaria estatal en su conjunto pierda protagonismo, para que así se permita a los 2 candidatos llevar adelante un duelo de altura. Gracias por acompañarnos. La próxima semana en Políticamente Correcto, el candidato de Creo Suma, Guillermo Lasso, hablará de sus propuestas de campaña para ganar la presidencia de la República. No se lo pierda el siguiente domingo, 10:30 por la señal de Coavisa.